Muy bien, pues ya empezamos la grabación y continuamos con esa hermosa serie de Por eso el peregrino. Aunque es una ilustración del siglo XVI, tiene un alto contenido doctrinal, un altísimo contenido doctrinal, y nos ha llevado a que Peregrino conoce a intérprete y le esté dando un panorama general de todas las enseñanzas que Peregrino tiene que comprender. Y ya pasó el domingo pasado con el que sueña con el día del juicio final. Sí, algo que estremeció a esa persona. Y después el siguiente pasaje es personas que sueñan que están en el día del juicio final. Pero ahora la historia es que Peregrino llega a la cruz de Calvario. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Bueno, primero, vean ustedes, les voy a dar lectura. Ustedes saben que es la primera vez en 30 años que usamos un libro adicional que no es la Biblia, pero lo estamos usando en el sentido de que nos lleva a doctrinas. Dice el pasaje que vamos a estudiar hoy. Dice: anoche soñé que los cielos se tornaron. Dice: Cristiano corrió hasta que llegó a una elevación del terreno. Allí se levantaba una cruz de madera y al pie de la misma se abría una tumba vacía. Al acercarse a la cruz, la carga se desprendió de sus espaldas y cayó dentro de la tumba, donde desapareció para siempre. Entonces Cristiano, maravillosamente aliviado, exclamó con un corazón exuberante: Él me ha dado descanso por el sufrimiento y vida por su muerte. Dice: asombrado de que la vista de la cruz pudiera aliviar así su carga, quedó sumido en maravillada contemplación. Las lágrimas llenaron sus ojos y bañaron sus mejillas. ¿Qué tiene que ver esto? Hago el dibujo con el que siempre nos apoyamos y oramos. Aquí vamos a poner el ejemplo que tengo, la ilustración que tengo 30 años poniéndola en las iglesias: un hombre crucificado, y aquí un hombre que llega, pero con una piedrota. La culpa, cada ser humano trae mucha culpa, daño que hizo a otras personas, vergüenza, lo que dañó, lo que lastimó, la culpa. Y la historia es que Peregrino llega a la cruz de Calvario. Y aquí prácticamente es toda la historia de la Biblia explicada. Pero oramos nuestro Padre Celestial en esa mañana, por los perfectos méritos de Jesucristo, por su obra de redención que hizo a favor de su pueblo, de los escogidos, de los predestinados. Por sus méritos elevamos nuestra oración para suplicarte que quieras bendecir nuestro entendimiento para comprender cómo un ser humano en su vida tiene que ir a la cruz de Calvario. Cada ser humano de ese planeta, de la historia, del futuro, todos deben de ir a la cruz para que sean perdonados legalmente por ti como juez del universo. Ayúdanos a entender que este es el viaje más importante de nuestra vida, de toda nuestra vida, que espiritualmente vayamos hacia nuestro Salvador para poder tener tu perdón total, legal, y algún día llegar a la gloria por los méritos de Cristo Jesús. Ayuda, Padre, a los que van a oír estas grandes verdades. Por amor a tu Hijo Jesucristo, te rogamos que derrames salvación en muchos corazones predestinados. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Hemos dicho que una de las cosas importantes del Por eso el peregrino
es que hay dos caminos que cada ser humano tiene que vivir. Ya vimos aquí que de la ciudad de la destrucción, la ciudad de la destrucción es la ilustración de un mundo sin Dios. Un mundo oscuro, un mundo que pelea contra Dios, que critica a Dios, que no lo conocen pero cómo lo atacan, ¿verdad? No lo conocen pero cómo lo escupen. Hay una indiferencia entre su creador y es el mundo, así la Biblia usa esa figura. Es un mundo anticristiano, universidades anticristianas, gobiernos anticristianos, tus compañeros de trabajo anticristianos, aborrecen todo lo que es la Biblia, Cristo, el bien, la santidad, la ley de Dios, todo, ¿no? De tal manera que Dios saca a Peregrino y ya lo llevan un camino donde el lugar más importante es que Peregrino tenga la salvación. Sí, y ya vimos que hay una persona que se va a ocupar en impedir que este peregrino llegue a la salvación. Y es lo que hemos entendido. Hay un personaje que va a impedir que los seres humanos vayan a la salvación. Que tu esposo te ataque, que tu esposa te ataque, que tus papás se enojen contigo, que tus hermanos se enojen contigo porque tú ya eres una aleluya, etcétera, etcétera. De tal manera que este personaje va a ayudar, va a tratar de impedir que tú llegues a la cruz del Calvario. Y ya dijimos que hay un segundo, hay un segundo camino, que después de que la persona es salva, ahora su camino es ir a la gloria celestial, ¿no? Aquí son nubes, imagínate que son nubes. Y ahora este mismo personaje dice, ok, no pude impedir que seas salvo, pero sí voy a impedir que seas útil. Impedir que seas útil. Te voy a hacer que te cases con una inconversa, con un inconverso, que te metas en problemas, que cedas ante tentaciones, que te deprimas, que seas inútil, que por tu culpa se blasfeme el nombre de Dios, de tal manera que o trata de impedir que seas salvo, o si ya Dios te perdona y eres salvo, que seas útil. Hay mucha gente que vamos a usar un término, hay mucha gente que así son las iglesias, que ya les llamaríamos cristianos casuales, porque de casualidad hoy viene a la iglesia, ¿no? De casualidad va a tomar un estudio bíblico, de casualidad ya tiene Biblia. Cristianos casuales, ¿verdad? Y hay un engaño terrible en esas personas porque consideran que son cristianos. No, hermanos. No. Pero no vamos a explicar eso. El punto es que estamos detenidos aquí. Ese es el punto más importante. Y voy a contestar una pregunta. ¿Qué significa bíblicamente que una persona fue a la cruz de Calvario? ¿Qué significa eso? ¿Significa que tienes que viajar de aquí hasta Roma, hasta Jerusalén, hasta esas zonas? ¿Significa eso? No, hermanos. O sea, la Biblia nos muestra muy claramente que es en sentido espiritual, te hincas en tu cama, ¿verdad? Y después de haber escuchado el Evangelio de la Gracia, lo entiendes, Dios te ayuda a entenderlo y ahí te sometes a Él, crees a Dios. Es la fe salvadora la que pone en acción todo en tu alma para creerle a Dios por primera vez. Pero aquí hay más cosas que decir, porque para que tengas una idea, 1000 sermones es poco para explicar este evento. 1000 sermones, hermanos. Tengo 38 años enseñando la Biblia y yo creo que no he enseñado ni el 10% de todo esto, hermanos. ¿Por qué? Porque voy a borrar esto, quiero que vayamos representando un poquito con algunas frases lo que implica que la persona va a la cruz de Calvario. ¿A qué me refiero? Bueno, número uno, hermanos, es que hay dos juicios finales. Dos juicios finales. La Biblia habla de dos juicios finales. Alguien dirá, ese pastor enloqueció, no ha leído la Biblia. La Biblia habla en Apocalipsis capítulo 20
que hay el día del juicio final. De hecho, ya lo vimos, no sé si lo vieron aquí, en mi predicación allá en la 4 hablamos de esto, y Apocalipsis capítulo 20, le voy a dar lectura del día del juicio final. Aquí representa exactamente este evento, el día del juicio final, Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando vimos el libro de Apocalipsis hace muchos años, le dediqué 10 sermones a ese pasaje. Y me quedo corto, hermano. 10 sermones del día del juicio final. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el culpable? ¿Por qué hay ese tipo de lenguaje? Y ese día lo que hice fue demostrar que la Biblia no tiene nada de libro religioso. La Biblia es un libro completamente legal. ¿En qué sentido? La Biblia habla de un trono, de un tribunal, de un juez, de una ley, de una sentencia, de una condenación, de un juicio, de un ofensor, de un transgresor de la ley. La Biblia usa 3 versículos donde Dios en Isaías y en Ezequiel dice: yo litigaré contra ustedes, contra cada ser humano que está aquí sentado, contra cada persona que escuche ese video en nuestro canal. Dios va a abrir un expediente, y Dios a cada persona la va a llevar a tribunal para que ese día esa persona entregue cuentas. ¿Qué hiciste con el dinero que te di? ¿Qué hiciste con el cuerpo que te di? ¿Qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con la esposa, con el esposo, con los hijos, con tus padres? ¿Qué hiciste con el prójimo? ¿Qué hiciste con el conocimiento que tenías de Dios? Ese día vamos a entregar cuentas todos, ¿no? De tal manera que cuando yo hablo de hay 2 juicios finales, entonces dices, ¿cómo? ¿2 juicios finales? Sí. ¿Por qué? Porque en el día del juicio final, comparecerá el impío. ¿Sí? Pero la cruz de Calvario es el juicio final para todo el predestinado. Todos aquellos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo, todos aquellos que fueron predestinados, ya aconteció el juicio final aquí. Y cuando empezamos a ver desde el punto de vista legal la Biblia, entonces la cruz de Calvario es el día de la ejecución del culpable, el que era inocente y por nosotros se hizo el culpable. En la cruz de Calvario, el reo ahí, Jesucristo ya culpado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo en la cruz de Calvario vive un infierno, el infierno que tenías que ser para ti y para mí, vive un infierno. El juez del universo aplica toda la pena de la justicia, él es castigado, él lleva en sí el pecado de todo su pueblo, es hecho pedazos. Y Isaías 53 nos va a ayudar a entender esto. Porque Isaías 53 es un zoom a la cruz de Calvario respecto a lo que le aconteció a aquel que ocupó tu lugar y mi lugar. Por eso, la cruz de Calvario es el juicio final para que tú y yo no tuviéramos que pisar el día del juicio final. De tal manera que cualquier persona que dice, no, a mí déjame en paz, no eso de Cristo, la cruz, la vida, no, yo paso. Bueno, entonces quiero decirte que vas a tener que pisar el día del juicio final. Dios va a litigar contra ti
Dios, tú dirás, bueno, a lo mejor el jurado puede votar a favor de mí. No hay jurado de llegar al juicio final. Debemos de tener algo, hermanos. El sistema legal de México, sí, hay un delito que la persona comete, el ofendido solicita un abogado, el abogado va al Ministerio Público, se abre un expediente contra esa persona por el daño que cometió. El Ministerio Público, después de investigar, considera que es que ya es justo una orden de aprehensión, va la orden de aprehensión por la persona, lo detienen, lo llevan a una cárcel. En una cárcel hay dos tipos de personas: los procesados y los sentenciados. Los procesados son todos aquellos que ya están detenidos, pero todavía el juez no ha leído bien el expediente, o faltan todavía evidencias testimoniales que se tengan que juntar, y el juez no ha emitido un juicio, una sentencia. De tal manera que están ahí en la población, a veces están separados, a veces están mezclados, allí están procesados. Y después de eso, ya cuando el juez los llama, ven para acá, y señor fulano, aquí los delitos, los testimoniales y todo esto, usted hallado culpable y va a estar aquí 15 años en la cárcel. Ya queda en la población de los procesados. ¿Sí? Así es en la Biblia igual. Dios le dice al cáncer, tráemelo, porque cáncer, COVID, un accidente, una enfermedad, un ahorcamiento, lo que sea, son los policías judiciales que van por ti. Y Dios le dice al cáncer, vamos a hablar de cáncer, tráelo. Y el infierno es la cárcel de los procesados. ¿Hay oportunidad de defenderse? No, porque ya Dios había anunciado el juicio final en la cruz de Calvario y tú lo rechazaste. Tú dijiste, póngale aquí, ¿no? A la vera hora, bueno, pues entonces vas a ser hallado culpable, estarás en los separos hasta que seas llevado al trono, el pasaje que acabamos de ver, ahí en el gran trono blanco. Lo único que Dios va a hacer es emitir la sentencia, porque el que la persona pise el infierno, ya nada más espera la sentencia, que es condenación eterna. Y todo esto se los platico porque ahorita aquí se resumió todo esto, en la cruz de Calvario. En la cruz de Calvario es el resumen de todo esto. Por eso, Isaías 53, por favor, es el pasaje supremo de la crucifixión. Más de 700 años antes de Cristo está narrado este evento de cómo Cristo es castigado en la cruz del Calvario. Y aquí este evento de Isaías 53, vamos a ver exactamente un juicio. La cruz del Calvario se vuelve un tribunal, hay un juez, va a haber un representante sustituto de los verdaderos culpables, él va a ser el sustituto. Va a haber acusaciones, dice, y se abrieron los libros. Ahí está el día que cometiste un delito, ahí está el día que dañaste a personas, ahí está el día que causaste pérdidas terribles, allí está apuntado, ahí están las acusaciones, vendrá un veredicto, una sentencia, una condenación, y exactamente todo esto preparado para que en la cruz de Calvario lo vamos a demostrar, Cristo sufre un infierno. Pero aquí de las cosas más importantes es cuál es la identidad de esa persona que está en la cruz. ¿Cuál es la identidad de este hombre? Nada más, dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La Biblia exalta a Cristo
como Dios hecho carne. Este es el pecado más grande que un ser humano puede cometer: despreciar el Evangelio, despreciar la salvación de Jesucristo. Y que digas, gracias, no me interesa, gracias, a otra ocasión, ¿no? Que digas que, o sea, ¿este sacrificio te importó un comino? Bueno, por eso aquí se juzgan los delitos de omisión y de comisión. Aquí es donde se van a castigar estos delitos. Delitos de omisión. Los 10 mandamientos tienen 8 mandamientos que Dios prohíbe ciertas conductas. Pero hay 2 mandamientos donde Dios manda que hagamos algo. Número 1 es: honrarás a tu padre y a tu madre. No eres juez, aunque te sientas con ganas de juzgarlos, te callas. No eres juez, honrarás a tu padre y a tu madre, y el otro guardarás el día de reposo. Entonces, la ley nos manda a hacer eso, nos manda a hacer cosas, pero también la ley nos prohíbe hacer cosas. Cuando tú y yo cometemos cosas que están prohibidas, cometemos pecados de comisión. Y cuando no hacemos lo que está mandado, pecados de omisión. La ley mexicana también tiene esa norma. En México también se castiga la omisión. Un médico que no atiende a una mujer con dolores de parto y la mujer muere y el niño muere, cuidado con eso. Se puede meter en problemas bien serios. Un policía que no impide una violación, un asalto, igual se va, ¿no? Un juez que no lee bien el expediente y por no leerlo emite una sentencia de culpabilidad a un inocente, igual se pueden emitir procesos por omisión. Pero vamos a aplicarlo. No eres un buen padre, no eres un buen proveedor, no proteges, no gobiernas tu casa bien, no eres una buena madre, no eres una buena esposa, nunca fuiste una buena hija, no eres ni siquiera un buen ser humano. O sea, omisión, no he hecho lo que tengo que hacer. De tal manera que aquí, en la cruz del Calvario, se va a omitir. ¿Por qué? Porque, hermanos, por ejemplo, a nivel de los hijos, los papás estamos construyendo el futuro de nuestros hijos desde escuincles, desde chiquillos. Estás inyectándole valores, principios, configurando su mente, configurando su corazón, hablándoles del bien, del mal, e induciéndolos a través de tu ejemplo a hacer el bien, ¿verdad? Pero cuando un papá solamente lleva lo más fácil a casa, que es el dinero, y yo sé que usted va a decir, ¿qué? ¿Eso no es lo más fácil? Sí. Edúcalo, pasa tiempo con él, ámalo, instrúyelo, constrúyelo, piensa en su futuro, construye su futuro. Y dices, ay no, entonces, mejor sí, ¿cuánto es el gasto? ¿No? Porque es más fácil dar dinero que construir una persona. Pero muchos, su pecado de omisión es que construyeron tragedias a sus hijos. Los hijos están bien perdidos porque papá estaba en su fantasía y la mamá estaba en otra cosa. A lo que quiero llegar para no desviarme es que aquí hay mucha culpa, ¿no? Mucha culpa. Y por eso cada persona llega con una losa, así como el pípila, ante el juez. De tal manera que el peregrino llega al lugar perfecto para recibir la salvación. Entonces, el peregrino ya sabe que este es el día del juicio final. El día del juicio final. Y que aquí depende la eternidad de él. Por eso, el día más importante para tu vida es este. Ni siquiera cuando fuiste mamá, ni siquiera cuando fuiste papá. No hay otro como él. Porque de qué sirve que le des más importancia a tu licenciatura. Serás solamente un licenciado en el infierno. O sea, por eso, hermanos, la cruz del Calvario, en Isaías 53,
nos dice varias cosas importantes. Más de 10 cosas que acontecieron en la cruz de Calvario. Dice Isaías 53, versículo 13, del capítulo 52, versículo 13 y 14 y 15, y luego entramos a 53. Dice 52, 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Aquí hay varios pasajes que no tenemos el tiempo para estudiarlos, desde Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50 y Isaías 52, que son algunos cánticos de adoración al Cordero, cánticos de adoración a la gloria de Cristo. ¿Sí? Pero es interesante ver cómo Isaías describe la gloria de Dios Hijo de una forma increíble, y luego, por contraste, describe su crucifixión. Porque otra vez, vean ustedes 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ahora vean el cambio que hay, versículo 14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. ¿Desfigurado? ¿Qué? A ver. Estas partes poéticas de Isaías, y luego dice, desfigurado. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Lo atropellaron? ¿Qué pasó? Cristo sufrió la pena de muerte. Y aquí, hermanos, quiero que vayamos entendiendo esto, la pena de muerte. Y voy a usar los ejemplos que ha habido en la historia. La primera era la decapitación, la segunda la horca, la tercera la electrocutado, y ahora la inyección, ¿no? Bueno, los romanos que inventaron la cruz ya es un método completamente inhumano de tratar a un delincuente, pero para que podamos entender qué significa la cruz, vamos a usar las figuras de la pena de muerte. Si Cristo hubiera sido decapitado, como si Cristo hubiera sido ahorcado, como si Cristo lo hubiera sentado en la silla eléctrica y alguien hubiera bajado el switch para que quedara electrocutado. Eso es lo que Cristo hizo. Y el problema es que yo merecía ser decapitado, yo debería ser ahorcado, yo debería ser electrocutado, a mí tendría que haber aplicado la inyección, ¿verdad? Yo tendría que estar ahí crucificado, y Él, con el plan eterno de redención, viene a ocupar mi lugar. Y ahí es donde empieza. Y empieza con una palabra, desfigurado. ¿De qué tamaño fue la golpiza, la flagelación que sufrió Él? Hermanos, vamos a mirar a Cristo, pero paralelamente quiero que te veas tú y yo ahí. Eso merecíamos nosotros. Cristo fue golpeado hasta el cansancio, patadas, golpes, moretones, fracturas de nariz, le tiraron dientes. Hermano, los romanos no eran suavecitos, o sea, gente salvaje que estaba acostumbrado a matarla con sus propias manos, la mandíbula rota, las costillas rotas, las orejas desgarradas, falta de dientes, sangre por todas partes. Dice la Biblia, desfigurado. Cuando a una persona la matan a golpes, ¿no? Bueno, eso no fue suficiente porque todavía había que llevarla a la cruz de Calvario. La espada flagelada. Dice que había un látigo que tenía 7, era el lazo, y 7 lacitos chiquitos con algunas bolitas ahí, que al momento de aplicarla a la espalda y jalar el látigo para que tronara, desgarraba la piel.
O sea, inhumano, o sea, una carnicería se quedó corta. Y eso es lo que tú y yo merecíamos. O haber destruido tu familia. ¿Qué crees que merecías? Haber destruido tus hijos, haber destruido tu cuerpo, tu integridad, tu dignidad, tu honor, eso ya no existe. Has destruido la imagen y la semejanza que había dentro de ti. Por eso la Biblia describe a los seres humanos a nivel de animales, ¿no? Animales, ¿no? Por eso la persona termina siendo así. Y quiero que vean la primera palabra con la que se describe en Isaías 53. Vamos a dar la lectura del versículo 1 en adelante. Dice Isaías, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Y primera palabra, despreciado. Ese hombre que estaba en la cruz de Calvario, despreciado. ¿Qué significa despreciado? No hay nada de valor, no tiene importancia, no tiene estima. Despreciado significa no vale nada. No, hay una indiferencia, es esa persona que es despreciada. De tal manera, hermanos, que así Dios del universo mira a cada persona en el infierno. Fue ya despreciada por su creador. Y él, este trato que recibió era el que tú y yo merecíamos. Y este es uno de los nombres de Cristo, el despreciado. ¿Cómo que va a ser su nombre? Sí, despreciado antes de nacer. Ya lo querían matar. Despreciado cuando nació, lo estaban buscando para matarlo. Despreciado en su familia, despreciado en su juventud, despreciado por su pueblo, despreciado por el gobierno, despreciado por los centuriones, despreciado en su arresto, despreciado en la cruz de Calvario, y después de más de 2000 años sigue siendo despreciado. A ver, habla de él en el gobierno, ¿no? No, los gobiernos son laicos, ¿no? Habla de él en la universidad, te van a quemar vivo. Habla con él, con tu novio, con tu novia, con tu esposa, con tus papás, con tus tías, con tu madre. Te van a marginar, porque sin saberlo, ese es despreciado. Dice, segunda palabra, desechado. ¿Qué significa desechado? Bueno, inservible. Por eso se llaman los Kleenex, ¿no? Pañuelos desechables. Porque los uses y ya se tira. Desechado, rechazado, apartado, menospreciado. ¿Qué significa rechazado? Sin valor, inservible. No tiene para Dios y Cristo y la Biblia, para mí no tiene ningún valor. Dios mirará a cada persona del infierno, es exactamente así. ¿Por qué están en el infierno? ¿Por qué están en el infierno? Porque no sirvieron. No sirvieron ni como padres, no sirvieron ni como madres, no sirvieron ni para formar una familia, no sirvieron ni para educar a sus hijos, no sirvieron ni siquiera para acumular, ahorrar, invertir y tener un dinerito para que no tengas que estar tocando la puerta a tus hijos de tu vejez. No sirvieron ni para construir a sus hijos, no sirvieron. Dios desechará a la humanidad así, pero también fue el trato que Dios le dio a él, porque por ti, por mí fue despreciado, por ti, por mí fue desechado. Dice el tercer título, varón de dolores. Todos tuvo dolores familiares, dolores emocionales, dolores físicos, dolores mentales. En la cruz de Calvario fue abandonado, fue rechazado, fue molido, fue angustiado, la culpa fue puesta sobre él, fue castigado, arrestado, fue declarado bajo pena de muerte, sufrió un infierno. Todas las emociones vivió él. Hubo un teólogo puritano que un día preguntó, ¿Cristo reía? Buena pregunta, no es el tema, nada más un comentario breve. La pregunta es, ¿Cristo reía? El único versículo que podemos ver
algo de la seriedad de Cristo aparte, es que después de la cena del Señor, dice que él cantaron un himno. No me imagino a Cristo cantando, no me lo imagino. Yo creo que fue el momento donde su rostro se cambiaba. Pero la pregunta es, ¿Cristo reía? Yo estoy seguro, hermanos, no lo puedo asegurar, pero yo pienso que no. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que fulano, perengano, sultano, esa familia, irían a la perdición. ¿Qué pasa cuando tú vas a un piso, en un hospital, donde están todos los que están con cáncer terminal? Se te hace el pedazo de corazón. Señor, aquí está una persona, que ya le quedan pocos días, y aquí está otra persona. No puedes reír. Por más que te hagan un chiste, no le ves el chiste. Enfrente de gente ya condenada a morir. Cristo viendo a los seres humanos condenados a la perdición. Por eso Cristo se paró enfrente de Jerusalén, afuera de Jerusalén, y Cristo lloró. Una ciudad ya prácticamente condenada al juicio. Por eso, varón de dolores, sí, viviendo en el dolor todos los días, viendo a gente condenada, viendo a gente que algún día sería juzgada por él mismo. Vimos en el sermón del juicio final que él es el juez, y en su omnisciencia sabía que a fulano y a perengana él los iba a juzgar. Por eso dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Otra palabra, quebranto, ¿qué significa eso? Roto. Dañar algo hasta que se rompe. Quebranto, cuando tienes una gran pérdida. Murió tu mamá, ¿qué? No, o sea, oye, es que murió tu papá. ¿Cómo puede ser quebrantado? Una noticia que te rompió, algo que te fracturó, que es un dolor muy grande, se te baja la salud, ¿no? Sientes que te desmayas, quebrantado. Así estaba emocionalmente Cristo. Y así estarán las personas que vayan al infierno, quebrantadas para siempre. Serán varón de dolores o mujer de dolores, porque en el infierno ya no hay esposa, ya no hay amigos, ya no hay familia, ya no hay música, ya no hay nada. Pero lo más terrible del infierno es que tampoco está Dios. Ni siquiera hay esperanza. Por eso, la tragedia del infierno. Y dice ahí más adelante en el versículo 3, fue menospreciado. Otra vez menospreciado. Menosprecio. No darle ningún valor. Cristo, no soy religioso. No estoy hablando de religión. Para mí es lo mismo. Déjame en paz. Para mí es lo mismo. Menospreciado. Dios no tiene valor. Cristo no tiene valor. La cruz del Calvario no tiene importancia para mí. Dios, Cristo, la Biblia ha sido minimizado, es algo inferior, infravalorado, despreciado, ninguneado. Y esto que sufrió Cristo es lo que va a pasar con cada persona que vaya para ahí, al infierno. ¿Qué significarán para Dios esas personas que construyeron su futuro en el infierno? Y así lo digo, construyeron su futuro. Cada sermón, cada hoja de la Biblia, cada estudio bíblico les decía, arrepiéntete y vuelve a tu Creador, regresa a Él. Luego, ahorita no, luego. Bueno, dice ahí también al final, versículo 3, no lo estimamos. ¿Por qué no lo estimamos? O sea, no fue tratado sin valor, rechazado, porque nadie lo vio como rey. Como un delincuente más, alguien que merece todo el peso de la ley, y por eso no lo estimamos. ¿Qué significa para ti? ¿Lo estimas? No, para mí no significa nada. Dice ahí, versículo 4, llevó nuestras enfermedades.
Y aquí es una serie muy grande que hicimos en Irapuato, que la Biblia, una de las definiciones, una de las más de 100 definiciones de pecado, es que es una enfermedad. El pecado es una transgresión de una ley. Sí, dice 1 Juan 3:4, el pecado es infracción de una ley. Bueno, pero también se manifiesta como una enfermedad. Por eso Cristo, en su ministerio terrenal, sanaba ciegos, cojos, paralíticos, muertos, y muchas lo veían como un milagrero. No, hermanos. Cristo anduvo sanando porque era la representación de lo que la enfermedad le hace al cuerpo, el pecado le hace al alma. La enfermedad deja el cuerpo en la oscuridad porque es ciego, sí. El pecado te ciega y ya no ves el valor de tu esposa. Te ciega y ya no ves el valor de la libertad. Te ciega y ya no ves el valor del honor, de la dignidad. Ciego. Hay muchos que están tan ciegos que ni siquiera le dan valor a tener una familia. Por eso, por ejemplo, la sordera, lo que la enfermedad le hace al cuerpo, lo deja sordo. Bueno, exactamente, el ser humano ya está sordo ante Dios. Pueden venir a 1000 predicaciones y se van, y dices, se van del punto, y dicen, oye, ¿de qué está toda el sermón? De la Biblia. No, pero ¿de qué está todo? O sea, estuvieron en el cuerpo presente, solamente en el cuerpo presente, sordos. También la Biblia habla de que el pecado es una locura. Locura. A ver, es locura irte con tu amante y tirar a la basura tu patrimonio. Es locura robar eso y perder 10 años de libertad. Es locura ponerte bien borracho y agarrar tu coche y salir así y chocar y matar a una persona. Locura, locura. Por eso Él llevó nuestras enfermedades, dice, y sufrió nuestros dolores. Una pregunta que se ha tratado de contestar a través de la historia es: ¿cuánto sufrió Cristo en la cruz de Calvario? Bueno, hay un salmo que dice que su corazón se derritió. ¿Cómo? Bueno, los cardiólogos saben que si a una persona juntas todo el sufrimiento de la raza humana, de todos los habitantes de la tierra, de la historia, la juntas todo ese dolor y sufrimiento y lo colocas todo ese sufrimiento sobre Cristo, más o menos nos daremos una idea de sufrió nuestros dolores. Por eso los cardiólogos dicen que solamente un hipersufrimiento podría derretir el corazón de Cristo. A ese grado, Dios colocó el sufrimiento que merecían millones de predestinados. Y Cristo le pagó a la justicia divina uno por uno de tus pecados y mis pecados. Entonces, ¿cuántos pecados fueron colocados en Cristo? Billones. Por eso te digo, junta todo el sufrimiento de la raza humana, desde toda la historia, ponla en un lugar y colócala y derrámala sobre Cristo. Llevó nuestros dolores. No tenemos idea, hermanos, no tenemos idea de todo esto. Dice que fue azotado, azotes, o sea, golpeado repetidamente con el látigo de los 7 puntas, desgarradas, todo su cuerpo desgarrado, puñetazos, cachetadas, patadas, lluvia de golpes, fracturas, sangres, los dientes volando, la nariz fracturada, los ojos ya cerrados. En la película de Mel Gibson le respetó la cara mucho, se queda corta, ¿no, hermano? Recuerda esa palabra, desfigurado. Hermano, tú y yo merecíamos eso. Ya se te olvidó todo lo que Dios te perdonó.
A mí no. A mí no se me ha olvidado todo lo que Dios me perdonó. Y luego dice, herido de Dios y abatido. Y aquí ya empieza el tribunal. Por favor, quiero que vean este tribunal. Quítate ya esa imagen de las películas de la Pasión de Cristo y ahora ve este momento como el tribunal más importante donde se consiguió tu salvación y tu perdón. ¿Sí? Aquí Dios va a litigar con Cristo. Dios se va a sentar como juez. Ahí está ya el culpable, el que va a representar a todo un pueblo de predestinados. Y se abren los libros de todos. Por eso, en las 7 palabras de la cruz, ¿qué es lo que dice Cristo? No, tengo sed. ¿Por qué? Porque ya empezaba a sufrir el infierno. No, y luego, Elí, Elí, ¿no? Dios mío, lama sabactani. Así lo dice, no estoy, así está escrito en español. Lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? El Padre agarra los expedientes, ¿no? Y dice, Colosenses capítulo 2, que el expediente, como si fuera un libro negro, ¿no? es puesto en la cruz de Calvario y el juez, ¡pum!, ahí lo clava en Cristo. Así dice Colosenses 2, que Él clavó el acta de los decretos que había contra nosotros. Pero quiero que vean esto, generalmente es un juicio individual, uno por uno, y se emite una sentencia individual. Esto no es público. Hace muchos años, me acuerdo, porque estaba siendo filmada una mujer que secuestró a su hijo, a su sobrino, y la hallaron culpable. La autora intelectual había sido la tía del secuestro. La atrapan, la llevan a los separos, se inicia un proceso, y están filmando el momento donde va a escuchar la sentencia. Y están ahí tras las rejas, ¿no? Y de luego sale el juez y le empieza a leer el delito, y dice, son 27 años de cárcel. Pega un grito y se desmaya. ¡Ah! Se desmayó, ¿no? ¿Qué pasó? 27 años y se desmaya. La Biblia dice en Mateo 25 que Dios, la sentencia dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Ya no te puedes desmayar. No son 27 años. Por eso estas personas, la Biblia afirma que estarán en el infierno, ya saben ustedes cuál es la ilustración, por los siglos de 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 ya así para siempre. Para siempre. Ni siquiera hay esperanza de morir. Nadie puede morir. La muerte ya fue también echada al agua de fuego. No hay esperanza de salir. ¿A dónde te puedes ir? La tierra ya no está en la tierra, ya no está en el universo, ya todo el universo fue quemado. Por eso, herido de Dios, aquí Dios suelta todo el peso legal contra él, lo que tú y yo nos habíamos ganado por parte de la ley. Ahora quiero que vean un punto importante. Digamos, el juez lo que va a hacer en cada juicio final es mirar la ley, ver la ley, ver el delito y emite una sentencia de la ley. No es el juez el que te va a castigar, es la ley de Dios la que te va a castigar.
El juez solamente va a pronunciar lo que la ley, gracias hermano, el juez solamente va a pronunciar lo que la ley dice. Por eso muchos de ustedes que han omitido por lo menos memorizar los 10 mandamientos, no sabes el problema que tienes. ¿Por qué? Porque el juez no dice, ¿dijiste eso? ¿Dónde vas a ver? Se me ocurre, échenle cadena perpetua. No, hermanos. La base legal, penal, jurídica de un juez es la ley. Toda la Constitución, todo el Código Penal, todo eso donde ya se estipula con más detalles los delitos, las sentencias. Y el juez lo único que hace es pronunciar el castigo. Es la santa ley la que mandará a la persona al infierno. Y el problema es que en el infierno hay grados de castigo, grados de castigo. Ningún juez te va a mandar cadena perpetua porque le sacaste la lengua al presidente, ¿no? No. Pero sí va a ser algo más fuerte si cometes, lastimas a un niño, agredes a una ancianita. O sea, hay de delitos a delitos, hay de castigos a castigos. Por eso, herido fue por Dios. Todo el peso del castigo legal fue sobre él. Ya en ese momento ahí hay un juicio. Ese es un tribunal. Por ejemplo, para que podamos cambiar de cruz a tribunal. El huerto de Edén, Adán era el paraíso. La presencia de Dios se paseaba. ¿Sí? Ok. El paraíso. Dios es el que hace el paraíso. No la belleza geográfica del huerto. ¿Dónde está Dios? Es un paraíso. Bueno, el Edén se convirtió en un tribunal. Sí. Porque en ese momento, ¿ok? No. Adán, ¿dónde estás? Escondido. Yo estoy escondido. Pero que está en todas partes. O sea, aquí ya empieza la locura, ¿no? Bueno, la cruz de Calvario igual, de la cruz al tribunal. Pregunta, ¿Dios está preparando la ira divina sobre él? La ira divina, la pena máxima. Recuerden ustedes que cuando se comete un delito, un juez tiene pena mínima y pena máxima, ¿no? Si ven todos los agraviantes, testimoniales, evidencias, testigos, todo, dice pena mínima, ¿no? Pero si ve que hay más agravantes, hasta puede sumar otros delitos para que sea la pena terrible sobre esa persona. Bueno, ¿fue pena mínima o pena máxima? Máxima. Dios estaba mirando a su hijo o a un culpable. Porque románticamente podríamos decir que, hijo, ¿qué estás haciendo, hijo? ¿Cómo que tú mueres por eso? ¿Cómo crees? Vete a la casa, ya platicamos. Bueno, yo sé que muchos podrían en algún momento decir, es que eso lo ha hecho Cristo, Dios, ¿no? No, hermanos. No, Dios no juega. Posiblemente tú y yo sí, Él no. Por eso, herido de Dios, fue Dios el que hirió a Cristo. Pero no solamente eso, nos dice Isaías 53. Dice, versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Aquí la palabra rebelión es una expresión de lo que es una palabra de pecado. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo estudiamos 16 palabras en hebreo y en griego de la palabra pecado? La rebelión es una de ellas. El ser humano se rebela. Luego dice, molido por sus pecados. Molido, ¿qué significa eso? Lo hicieron polvo. Molido. Dos piedras así girando, no, así, que era el molino de aquella época, molido, reducido al polvo. Cuando alguien dice,
mujer, ya llegaste, viejo. No, sí, dame de comer algo porque vengo molido, agotado, sin fuerzas, una vida pesada, hecho polvo. Hermanos, el extremo que estaba viviendo Cristo era total, pero dice ahí, abatido. ¿Se recuerdan que hay muchas veces en las redacciones de las noticias policíacas, abatieron a los delincuentes? No, abatieron, porque la palabra abatido es tirado, vencido, derrotado, casi muerto, sin fuerzas, derribado en el suelo. O sea, el nivel ya de agotamiento, de vencido total, donde ya Cristo estaba, dice la Biblia, abatido. Pregunta, ¿en el infierno los seres humanos que pisan el infierno serán abatidos? Totalmente abatidos, hermanos. Totalmente abatidos. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, el castigo de nuestra paz. ¿Cuál fue el castigo? Pena de muerte. Pena capital, pena de muerte. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí están una de las tantas acusaciones que Dios en el día del juicio final tendrá contra una persona. Dos cosas. Número uno, descarriado. Hijos descarriados, ¿no? Esposos descarriados, esposas descarriadas, la mamá anda descarriada, los hijos no se dan cuenta, el papá anda descarriado, toda la familia perdidos, se los van a comer allá los lobos, descarriados, sin dirección, sin brújula, no tienen rumbo. Y así muchos seres humanos espiritualmente en su vida no tienen rumbo, descarriados. Y dos, dice ahí, cada cual se apartó por su camino. Y aquí es donde hemos dicho 38 años lo mismo. La vida tiene una dirección, la voluntad de Dios. Y la otra es tu voluntad. Y casi todos hacemos nuestra voluntad. La de Dios ni la conocemos, hacemos nuestra voluntad. ¿Cuál es el problema? Número uno, entiéndelo, vas en sentido contrario a la vida. Vas en sentido contrario, por eso has chocado con el alcohol, con un amante, problemas sexuales, económicos, has pensado en la cárcel, en el ministerio público. ¿Por qué? Porque vas en sentido contrario. Tu familia está pagando el precio, tus hijos están pagando el precio. So, número uno, sentido contrario. Número dos, vas a chocar con algo. Nadie llega a su destino en sentido contrario y al final está el infierno. Estas dos cosas son simplemente, ¿por qué? Porque el ser humano, al igual que muchos, no sé si han estado ustedes en fiestas donde de pronto empiezan a cantar, ¿no? Y a cantar, y hay una canción que la cantan, pero sí intensamente, ¿no? El final se acerca ya, lo esperaré serenamente, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, a mi manera, punto. A mi manera, yo gané dinero a mi manera, eduqué a mis hijos a mi manera, construí mi matrimonio a mi manera, hice todo a mi manera. Dice Dios, había una manera. No, pues que estás equivocado, estamos en el siglo XXVI, en el siglo XX, ¿no? XXI, 2026. No, posiblemente algún día te pusiste a cantar esa canción, bien borracho, bien borracha, no, a mi manera. Bueno, hoy quiero decirte que estás equivocado. En la vida hay una manera. ¿Cuál es el problema? Que estas personas vivieron a su manera. Pero aquí lo importante, hermanos, dice, Jehová cargó en él. Esta palabra es lo que nosotros le llamamos una transferencia, ¿no? Transferencia. Transferencia.
Bíblica, doctrinalmente se llama una doble imputación. ¿A qué me refiero? Que estos pecados, fueron colocados en Cristo. ¿Cuál fue mi calificación? 0. 0. Mi 0 es puesto en él. Pero él sí guardó los 10 mandamientos, guardó la ley. Y sus 10 me es transferido a mí. Y ahora el juez del universo me ve a mí como si yo hubiera guardado la ley moral de Dios siempre. Y como si yo ya hubiera sido castigado. Porque Dios, Cristo, me transmite sus 10. Y por eso es castigado Cristo. Porque le transfiere mi 0. Esta doble imputación, esta transferencia, esto es lo que hace que una persona sea salvada y perdonada. Esta es la salvación. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que es un intercambio de expediente. Mi expediente, no, de burro, porque no contesté ninguna pregunta, voy a sacar 0, y él las contestó todas y tiene 10. Y al final del examen me da su 10 y yo le doy el 0. Él es castigado con las orejas de burro y yo soy premiado de 4, como si yo hubiera sacado 10. Bueno, en la cruz de Calvario es hecha esa intercambio de expedientes. Mi expediente negro es puesto en él y su expediente blanco es puesto a mi cuenta. De tal manera, hermanos, que aquí está una de las palabras más importantes de la salvación. Dios declara justificado a la persona. Justificado. ¿Qué significa justificado? No hay nada contra él. Legalmente lo ve como inocente, como si nunca hubiera transgredido esa ley. Es declarado por el juez inocente, sin culpa, sin antecedentes penales, y eso hace que le den la libertad. Y aquí sucede algo, hermanos, paréntesis, que al judío le explotó en la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo? Proverbios dice que es una abominación que un juez a un culpable lo declara inocente y que a un inocente lo declare culpable. ¿Es una abominación? Sí. Está pervirtiendo la ley, el juicio y la justicia. Pero Dios no comete eso. ¿Por qué? Porque la justicia hizo justicia. La justicia no se quedó así como, ¿y qué ya? ¿De mí se van a burlar todo el mundo? ¿Qué? No. La justicia cayó allí. La justicia no fue burlada. Se hizo justicia. Todo lo que tú y yo le debíamos a la justicia, aquí quedó pagado. La justicia dice, el juez, señora justicia, ¿debe algo más? No, todo está pagado. Ok. Entonces, todo aquel que crea en Cristo Jesús se dará la doble imputación también. ¿Por qué? Porque la salvación desde Abraham, Génesis 15, y creyó Abraham a Jehová y le fue contada por justicia. ¿Cómo adquiere esta justicia de Cristo? Creyendo. Y aquí es donde viene tu ego religioso. ¿Cómo crees? A mí me tiene que costar. ¿Cómo crees? No, ¿cómo crees? No. Cree. ¿Cuánto cuesta creer? O sea, hermanos, más fácil no se puede. Y aún así dice, no paso. A mí me tiene que costar. Bueno, si quieres ganarte la salvación, nadie se la ha ganado, así, por obras, nadie. Por eso, esta doble imputación, Jehová cargó en él
en esta transferencia de expedientes, en esta transferencia de la vida pura de Cristo a Él y su vida pecaminosa a Él, esa transferencia, esa doble imputación, ese intercambio de expedientes, eso es la salvación. Por eso les digo, Bunyan dice, y llegó peregrino a la cruz. No, mi cabeza estaba explotando. ¿Cómo explico eso? No, en una hora y media. Por eso, hermanos, dice versículo 7, angustiado y afligido no abrió su boca. Angustiado, nos habla de su sufrimiento mental. Esa angustia, de hecho la palabra angustia es estrechez, apretado, cuando la garganta por el miedo o por el sufrimiento se te va cerrando. Y la gente dice, aire, aire, aire. No, o sea, su estado mental está tan atormentado, su mente ya se fraccionó, está fragmentada su mente porque ya no puede coordinar, unir, hilar, pensar con lucidez, la salud mental ya se fue, está angustiado. Este era el estado emocional de Cristo y afligido. Cuando una persona te da la peor noticia de tu vida, y hermanos, por lo menos en la vida de un ser humano hay 5 de las peores noticias que tú y yo vamos a recibir algún día. Oye, te tengo una buena noticia. ¿Qué? No me espantes. Bueno, tu papá. ¿Qué? No, exactamente, afligido. Ese dolor gravísimo, esa gran pena, ese dolor en tu corazón por una super desgracia, una terrible pérdida, un terrible problema. Así estaba la mente de Cristo. Hermanos, en el infierno, ¿cuánto tiempo estarán afligidos? ¿Cuánto tiempo estarán angustiados? ¿Estás entendiendo de lo que te está salvando Dios? La orden de aprehensión se cumplió. ¿Sí? ¿A quién Dios le dio la orden de aprehensión? Al gobierno romano. Llévenlo a la cruz. Por eso te decía hace rato, a veces Dios le dice a tu cáncer, tráelo para acá. Al COVID, tráelo para acá. Un choque, un accidente automovilístico, tráigalo para acá. Dios tiene diferentes, estoy hablando de forma metafórica, ¿no? Dios tiene diferentes policías de investigación para llevar ante su presencia a la persona. Pero bien, quiero que vean aquí el aspecto legal, penal y jurídico. Dice el versículo 7 y 8, angustiado él y afligido no abre su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Aquí otra vez el pasaje reafirma el aspecto judicial de este evento. Por cárcel y por juicio enmudeció. Algunos abogados han juzgado a Cristo porque dicen, han visto los 3 arrestos que tuvo, ¿no? Bueno, hubo 4 juicios contra él. Y dicen algunos abogados, leemos cuando Cristo fue arrestado y fue juzgado, dice, cuando no tenía que hablar, hablaba. ¿No? Y cuando tenía que callar, no se quedaba callado. O sea, hasta parece que él ayudaba a que fuera hallado culpable, ¿no? Porque su propósito era ir a la cruz. No fue llevado por circunstancias, ya estaba planeado este evento. Por eso, quiero que vean los siguientes pasajes, porque este pasaje es un zoom a la cruz. Pero ahora vamos a ir hacia los efectos de este tribunal. Los efectos, ¿cuáles son los efectos? Vean ustedes, versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Qué significa fue cortado de la tierra de los vivientes? Murió. A ver,
Vean ustedes lo que va a decir el versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. A ver, número 1, fue cortado los vivientes. 2, con los ricos fue en su muerte. Versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. 3 frases de que dice que está muerto. 3. Y luego dice, verá linaje y vivirá por largos días. ¿Qué? 3 frases que dice que está muerto. Y ahora verá linaje y vivirá por largos días. Desde a 700 años, un poco más de 700 años antes de Cristo, ya se hablaba de la resurrección del Mesías. Ahí está. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y aquí viene lo hermoso, versículos 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma, todos la salvación de los predestinados, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el Evangelio, la Biblia, por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, los 4 puntos del Evangelio, hay un Dios ofendido. ¿Cómo lo ofendimos? Escupiendo su ley. 3, ¿cómo solucionó Dios el problema? Él vino a pagar a la justicia lo que ellos debían. Y el 4 punto, la necesidad de una fe salvadora y un arrepentimiento para vida. Dice, por su conocimiento, el Evangelio justificará mi siervo justo a muchos. Serán declarados perdonados, absueltos. Y lo que varias veces les he comentado a ustedes, los 9 años que mi esposa y yo estuvimos dando clases en los cerezos allá en Guanajuato, esos 9 años que fuimos a todos los cerezos en el estado de Guanajuato, aprendí una cosa. Una de ellas es que cuando un preso cumplía ya toda su sentencia, le daban una hoja de libertad. La hoja de libertad, si había 5 puertas que estaban por guardias, le daban 6 hojas para que se presentara en el primero, ¿no? Iba siendo guiado por una persona, por un custodio, daba su hoja de libertad, ese custodio lo revisaba bien, no se le puede pegar, ¿no? Lo revisaba bien, dice, ok, sí, conozco las firmas, le abría la puerta. No, aquí puerta número 1, abriendo puerta, y se aceite con su radio, ¿no? Iba a la siguiente, y daba su hoja de libertad, y en ese momento ya la leía, ¿no? Aquí portador, reportándome, va a salir de fuera de tal, sí, ok, salía. Y así, a mí me tocó estar en puertas donde abría y pasaba, ¿no? Iba con una casilla, a unos pasos de la libertad. Y desgraciadamente en 9 años solamente me tocó uno, encontrándolo en la puerta principal. Yo iba llegando a hacer eso, ya para identificarme y empezar a entrar, y él iba saliendo. Le daba su última hoja de la libertad, porque ellos se quedan con una. Y en ese momento, el señor le abrió el portón y cayó de rodillas. ¿No? Hermanos, ahí, en la cruz del Calvario, te pueden dar tu hoja de libertad. No es por obras, no es por portarte bien, es por la justicia de otro. Todo el peso de la ley cayó sobre él. Necesitas tu hoja de libertad, que es la declaración, la justificación que el juez pronuncia sobre una persona absuelta, absolución, perdón, libertad, porque ya cumplió su sentencia. Pero si nunca pisé una cárcel, pues sí, aquí en la cruz de Calvario, él sufrió un infierno. Ahí él estaba viviendo un infierno. Por eso,
hace muchos años hemos visto, en promedio cada 2 años mencionamos las 7 palabras de la cruz, porque estas 7 palabras de la cruz fue la predicación que Dios usó para salvar. Amo tanto ese tema. Fue el día que yo escuché el Evangelio y palabra por palabra, primera palabra, Lucas 23, 24. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Segunda palabra, cuando se lo dice al hombre que moría en la cruz de Calvario contra con Cristo, que le llaman después ladrón. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercero, Juan 19, mujer, y ahí tu hijo, hijo, y ahí tu madre. La creación de una nueva familia espiritual. Siguiente, Mateo 27, 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya en ese momento Cristo tiene todos los pecados sobre él. En ese momento Dios ya cargó en él, ya se hizo la doble imputación. En la quinta frase, Juan 19, 28, tengo sed. Hacía una referencia a la historia de Lázaro y el rico. Cuando el rico estaba en el infierno, le dice: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje por lo menos su dedo en agua. Con eso es suficiente, tengo sed. Uno de los síntomas de estar en el infierno. La sexta frase, consumado es. Juan 19, 30. Esta palabra, tetelestai, consumado es. Cuando cuando tú vas al banco y te haces un depósito y en ese momento la cajera te sella tu depósito. Cuando te sella tu depósito, es consumado, es transacción consumada. Cuando tú llegas allá, un dueño de un feudo y tenía sus 10 campesinos trabajando en sus cosechas, y llega y dice: a ver, Juan, ¿cuánto falta para la cosecha? No, mi señor, está ahí. ¿Qué? Ya recogimos, ya guardamos, ya almacenamos, ya se la vendimos. Ya fue consumado. Ya no hay nada que más pendiente por hacer. Consumado es. Hijo, ¿ya terminaste tus 10 quehaceres en la casa? Mamá, sí, hasta hice 11. No, está ahí. Hice todo, e inclusive algo más. Cristo, consumado es. Esta doble imputación ya fue realizada. Y después dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiero que veas aquí algo. Primero le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La comunión entre el Padre y el Hijo interrumpida. Y después la comunión entre el Padre y el Hijo restaurada. Padre, comunión restaurada. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí estaba todo el evento. Pero quiero terminar. Es que es algo maravilloso. Quiero terminar con Romanos, por favor. Cualquier predicador que hable de este evento siempre se va a quedar con ganas de decir más. Me faltó tal cosa, me faltó tal cosa. Sí. Quiero que a una persona en Irapuato le pedí que leyera este versículo antes de su bautizo. Y lo leyó y empezó a llorar. Entendí, porque pasa esto, hermanos. Vas con una culpa, todo lo que dañaste, destruiste, todo lo que hiciste, y él te dice este versículo.
capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Imagínate que Dios le está declarando el perdón a esa persona, Juan Pérez, y dice, perdonado. Y en ese momento, es una ilustración absurda, absurda. En ese momento, el demonio dice, momento, yo me opongo. Ese hombre es mío. Él me vendió su alma. Y él me la vendió, es mío. El juez se va a volver a decir, lástima, Margarito. Él no te puede vender nada. Porque él es mío completamente. Yo lo hice. Yo tengo la factura de esa persona. Yo tengo la factura de Javier, y de tocayo Humberto, dice Dios, yo tengo la factura. Pero yo, nadie puede acusar a un creyente, nadie. El perdón del juez es total y absoluto. Total y absoluto. Nada más te memoriza estas dos palabras. Ninguna condenación hay. Tres. De pronto el demonio me dice, ay, si a poco así, y te acuerdas que hiciste esto, y acuérdate, no, eso es muy perverso, no, acuérdate. Ninguna condenación hay. Ay, si muy saturrón, acuérdate. Ninguna condenación hay. El juez del universo dijo que no hay ninguna condenación. Por eso, mira lo que dice aquí en el capítulo 8. Y aquí, ya para terminar, y aquí es como si Dios estuviera inventando a alguien que impidiera la seguridad de la salvación de esa persona. Es como si Dios abriera, a ver, ¿quién se opone? Fíjanos en el versículo 31, 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Legalmente. ¿Quién? Versículo 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? No escatimó a su propio Hijo. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿El diablo? ¿Tu suegra? ¿Tu cuñada? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. O sea, aquí hay como un reto. Vengan, alguien lo póngase en la salvación de Felipe. Alguien lo pónganse. Perdón total. Ninguna condenación hay. ¿Sabes cuánto vale eso? No. Ninguna condenación hay. Por eso esta persona que empezó a llorar, ya estaba también a punto de terminar llorando, porque todos aquellos que fuimos perdonados sabemos el valor de esas palabras. Ninguna condenación hay. El juez pronunció el perdón sobre tu vida. El juez. Por eso, hermanos, el momento más importante de un ser humano, el primero, es ir ahí. Esto es 1 billón de veces más importante que tu graduación, tu primer parto, el día de tu matrimonio. Esto es 1 billón de veces, 1 billón de veces más. Porque si te gradúas, qué bueno, un licenciado que vaya con tu padre en el día. Que es que mi momento de parto de mi primer hijo, sí, eras una mamá que rechazaste ese perdón y haces la condenación. ¿Qué te sirvió? No hay momento más glorioso como este. Y después de esto, el segundo caminito, como ya lo vimos, ¿cómo? Ir a la gloria.
Ahí le van a abrir la puerta solamente a todos aquellos que el juez pronunció. Por eso, ya con un panorama general, nos despedimos leyendo Apocalipsis capítulo 20. Nos despedimos leyendo Apocalipsis capítulo 20. Dice el versículo 11. 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, magnates, empresarios, militares, dictadores y pequeños, el ciudadano común, de pie ante Dios. ¿Por qué están de pie? Porque se le dice a la persona, póngase de pie, para que escuche el veredicto. Ponte de pie. El juez va a hablar. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Estos que están en el libro de la vida, ya fueron juzgados en la cruz del Calvario. Sí, ya no están ahí. Los verdaderos creyentes ya no van a pisar este momento, el día del juicio final. Ya fueron juzgados en el primer juicio final, en Cristo, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por eso te decía al principio que Dios no necesita un jurado, porque al ser omnipresente, Él ha visto toda la maldad que ha salido de tu mente, de tu corazón y de tu alma. Él ha visto, no necesita testigos. Él es el principal testigo de cargo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Jack y Rose, ¿no? Jack, ¿te acuerdas? Ahí también nos van a sacar del mar. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el infierno, ¿no? Y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. ¿Te imaginas que a una persona se va a aferrar a la muerte? No, agárrame. Cuando tenía miedo y se quiere agarrar de la muerte, porque ya van a ser lanzados al lago de fuego. Y los muertos que habían ellos fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no salió inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué significa eso? Una persona peca, Dios le avisa al cáncer, tráemelo, es el agente de la policía, lo lleva al infierno, pasa el tiempo, es llamado a comparecer ante el juez del universo para que escuche la sentencia, Dios lo halla culpable y la condenación es eterna. En ese momento es como si un ángel te agarrara del pescuezo, del cuello y de la cintura, y así como una bolsa de basura te lanzara al lago de fuego. Para que podamos entender un poco la diferencia. El infierno sería como el centro del universo, de la tierra, lava, ardiendo. Y el lago de fuego sería como echarte en la superficie del sol. Hermanos, por eso será el mayor pecado que hay en este planeta, es el rechazo de la cruz de Calvario. Y hoy quiero decirles dos verdades y me despido. Este mensaje es la mayor bendición para tu vida si estás en Cristo. Porque hoy ya sabes el camino de la salvación. Y número dos, si alguno de ustedes decide seguir deshojando la margarita, este es el peor juicio para ti. El peor juicio para ti. Corre hacia Cristo de forma metafórica y en tu casa. Híncate en tu cama y mira al crucificado. Reconoce que ese lugar lo merecías tú. Cree que Él muere por ti,
Cree que Él le paga la justicia por ti. Arrepiéntete. Cree a Dios. Ruégale que te perdone, que te salve, que le dé nuevo nacimiento. Porque una oración así jamás será despreciada. Pide que te perdone. Vuélvete a Él. Regresa a casa. Regresa a que pueda adoptarte, perdonarte. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por la gloria que hay en la cruz de Calvario. Te damos las gracias por la gloria de la justicia que hubo allí, por la gloria de la ira, por la gloria del amor que hay en la cruz de Calvario, por la gloria de tu soberanía que hay en la cruz de Calvario. Gracias, bendito y eterno Padre Celestial, por toda la gloria que brilla de tu carácter, de tu naturaleza, de tus atributos en la cruz de Calvario. Gracias porque Cristo glorificó tu nombre y tus atributos. Y te ruego, Señor, que no dejes sin la salvación a muchos que están aquí oyendo la gloria de la cruz de Calvario. Llévalos a Cristo, Padre. Produce en ellos el querer como el hacer. Concédeles tu perdón y que sueñen con la frase: ninguna condenación hay. Que sus almas puedan descansar, que sus conciencias ya no los acusen. Sálvanos en Cristo Jesús. Amén.